Las 12 frases de Olmedo López que tienen temblando a Petro. Este señor Olmedo López, el ex director de la UNG-RD, cada vez que habla es una tormenta, un tornado, un huracán para Petro y para su gobierno. El interrogatorio de Olmedo López pone contra las cuerdas al gobierno del señor presidente Gustavo Petro. 12 frases que encienden aún más el escándalo de corrupción más grande que ha tenido Colombia en toda su historia, que está ocurriendo precisamente en el gobierno del cambio, el gobierno anticorrupción. Lo cierto es que siempre que Olmedo López abre la boca, a Petro se le cae un pelo, de esos pelos nuevos que se puso. Así que esa platica yo creo que se va a perder. Como se ha perdido mucha de la plata que llega a la UNG-RD. Bueno, la plata no se pierde, lo que cambia es de dueño, lo que cambia es de dirección. Y este señor Olmedo López tiene mucho que contarle al país y ya comenzó a contar. Y cada vez que dice una frase contundente, la casa de Nariño tiembla como si fuera un sismo. Y aquí le tenemos esas 12 frases que tienen temblando al señor Petro y a su gobierno, que es un séquito pequeño, los más cercanos a él. Entonces comencemos con la primera, claro está. 1, abro comillas, él, se está refiriendo a Velasco, él, Velasco, negociaba contratos a cambio de votos, cierro comillas. En el interrogatorio, Olmedo López aseguró que el 27 de diciembre de 2022, en una de las reuniones del cónclave, Velasco le explicó en qué consistía la estrategia de ayudar en territorio a los congresistas ya cooptados. Abro comillas. Él negociaba contratos a cambio de votos. Votos, claro está, para asegurar las famosas reformas que estaban ya deambulando por el Congreso de la República. Esa es la primera frase. Vamos con la número 2. Abro comillas. Sigan ustedes, esta es una orden del doctor Luis Fernando Velasco. Cierro comillas. López relató episodios en los que involucra a Velasco. Uno de ellos se relaciona con el senador Julio Elías Chagui Flores, del partido de la U. Aseguró que el 4 de diciembre de 2023, Velasco, al terminar una reunión del cónclave, dio la orden de cumplir el acuerdo logrado con un grupo de congresistas liderado por Chagui. 3, abro comillas. Había que cerrarle las puertas en la UNG-RD, no atenderlos hasta que venga orden del ministro del Interior. En ese punto de la dirigencia, López puso un doloroso ejemplo. Habló de lo ocurrido con el senador Paulino Riascos, del Pacto Histórico, quien había tramitado, abro comillas, de manera sincera y honesta, cosa rara, ¿no?, sin ofrecer nada a cambio, un requerimiento para una escuela en su tierra, en el Cauca, en las comunidades afro. Pero como este no había que comprarlo, a este no lo atendieron. Le cerraron las puertas. De ahí, de la UNG-RD, que ha sido la entidad más desangrada en este gobierno, como lo digo, en la historia de Colombia. 4, la cuarta frase, abro comillas. ¿Por qué no lo hace a cambio de puestos? Cómprelos con puestos.
cierro comillas. López le dio un dato revelador a la fiscal. El 27 de diciembre de 2022, cuando Velasco expuso en la reunión que su estrategia era la compra de congresistas a cambio de contratos, él lo interpeló, es decir, Olmedo López lo interpeló y le dijo, abro comillas, ¿por qué no lo hace a cambio de puestos? Cómprelos con puestos, cierro comillas. Y le indicó que había una sábana de cargos, una alfombra de cargos que estaban en manos de la oposición y se podía disponer de ellos. Según López, Velasco decidió seguir con su estrategia de negociar votos por contratos con los congresistas. Quinto, a mí me manda esto el asesor del ministro del Interior, cierro comillas, una grabación revelada por la revista Semana en la que habla Carolina Martínez, asesora de Olmedo López, también enreda al ex ministro Velasco. En ella se escucha a la mujer pedirle a Schneider Pinilla que le dé un mensaje a López. Abro comillas, esto es lo que dice la grabación. Ney, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto el asesor de Congreso del ministro del Interior y del doctor Carlos Ramón, del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, atendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos, o sea, de los senadores. Es el mismo, me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes, porque si no, se les cae no sé qué cosa, se les cae lo que están haciendo en el Congreso. Mejor dicho, no sé qué tan importante sea. Te lo mando a ti para que porfa me ayudes a preguntarle a él si es importante o no. Cierro comillas. Sexto, vengo a contarles cómo el ministro de Hacienda compró a 6 congresistas. El sexto interesante, ¿no? Abro comillas nuevamente. Vengo a contarles en el marco del principio de oportunidad cómo el ministro de Hacienda compró a 6 congresistas para que en la Comisión de Crédito Público sacaran provecho de los proyectos que tuvieran que ver con el ministerio. Cierro comillas. Esto lo sostuvo Olmedo López en su diligencia, tratando de conseguir el principio de oportunidad. Está diciendo toda la verdad. Séptimo, abro comillas, él, Bonilla, le pide a su asistente que me explique y que efectivamente había que cumplir. López recuerda una reunión del 15 de diciembre, abro comillas, en el despacho del ministro con la presencia de Bonilla y su asistente María Alejandra Benavides. Le dije que me había dejado muy preocupado la forma, ya que era el director de la entidad y prácticamente habían llegado preguntando por la celeridad de unos contratos para cumplirles a unos congresistas. Cierro comillas. 8. Abro comillas. Sabíamos lo que estábamos haciendo, que era un delito. Cierro comillas. López hace ante la fiscal un mea culpa, asegura ser consciente de que era un delito lo que estaban haciendo y traigo una anécdota que no debería, doctor, es que estas no son las formas de cómo me pidieron y dieron la orden, no creo que corresponda, seguimos así y el escándalo de este gobierno será mayor que el de Ciro Ramírez, ex senador del Centro Democrático, preso por el escándalo de corrupción de las marionetas. Cierro comillas. 9. La UNGRD, abro comillas,
al servicio del ministro, cierro comillas. El exdirector le insistió a la fiscalía, abro comillas nuevamente, las negociaciones con los congresistas era comprando sus votos a cambio de contratos que había que hacer en todo el territorio nacional para lograr los propósitos del gobierno, cierro comillas. Según López, cuando regresó de la suspensión que le impuso la Procuraduría, el ministro de Hacienda, abro comillas, intervino la entidad que salva vidas en Colombia, cierro comillas. 10, abro comillas nuevamente. Muchas de las obras deben contar con la bendición o la orden para su ejecución del ELN, cierro comillas. En una de las diligencias, López habló del crucial papel del ELN en la adjudicación que pedía el gobierno de los contratos de la entidad. Dos puntos, abro comillas. Muchas de las obras que se hacen en Arauca necesariamente deben contar con la bendición o la orden para su ejecución del ELN, cierro comillas. 11, abro comillas. Por eso mi temor con la libreta. 3 puntos suspensivos, cierro comillas. López contó un tema sorprendente, abro comillas. Por eso mi temor con la libreta, cierro comillas. En ese momento no había entregado todavía la hoja que, según él, había firmado la representante Manrique de su puño y letra, y en la que había dejado cuáles eran los congresistas que conformaban su grupo, del cual era vocera ante el cónclave. Creo que detrás de la libreta hay un grupo armado colombiano, el ELN. Cierro comillas. Esto lo advirtió López en el interrogatorio. Y 12, ya para terminar, abro comillas. Ojo que vinieron al barrio, ojo que está en riesgo la familia y ojo que lo están buscando, cierro comillas. Dijo que en el barrio donde creció sus vecinos le hicieron esa advertencia. Además, contó que a través de su familia le han enviado mensajes amenazantes, abro comillas, para que cuide su vida y abandone al país 1 o 2 años, que salga de Colombia, pronto, que salga de Colombia, cierro comillas. Ojo, que vinieron al barrio, ojo, que está en riesgo la familia y ojo, que lo están buscando. Así, recuerdan como crónica de una muerte anunciada, cuando andaban buscando a Santiago Nazar, porque lo iban a matar. Las 12 frases de Olmedo López que tienen temblando a Petro. Y el pelo se le va a caer. Y aquí se lo contamos. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao. 12 frases. Tremendo. Olmedo López.